Buenas noches, una nueva emisión de Grano del Sistema. Este programa lo estoy grabando el domingo por la mañana, en lugar del lunes por la tarde, por una cuestión personal. Hago esta aclaración por el vértigo que ha tomado la situación argentina, donde uno se puede quedar desfasado en horas. Duhovne se decidió a abordar uno de los últimos botes del Titanic y la Kunza algún día explicará por qué se subió al barco cuando ya lo estaban evacuando. ¿Tendrá un muerto en el placar por el fuerte endeudamiento que generó la provincia de Buenos Aires? El lunes es feriado aquí, pero no en Wall Street. Observen el comportamiento de los bonos argentinos. ¿No le llame la atención alguna medida desesperada en el sistema bancario, tipo Plan Bonex con letras inconvertibles reemplazando las LELIQs? Con una salvedad: los tenedores de afuera ya salieron todos. La LELIQ está en manos del ANSES y de los bancos garantizados por los depósitos de la gente. Otra estafa, Iván. Más adelante en el programa vamos a dar algunas pistas. Ya hay gente que está consultando el artículo 88 de la Constitución Nacional y la ley de acefalía. Una de las conductas típicas de violentos y golpeadores de entrecasa es regresar luego de uno de sus ataques de ira con ánimo conciliador. El golpeador parece asumir sus errores, pide disculpas, brinda excusas, se justifica, amontona promesas y jura no volverlo a hacer, aunque nadie le cree. El discurso del miércoles de Macri en la Quinta de Olivos responde exactamente a esa lógica. Tras culpar a quienes no lo votaron por la corrida cambiaria, salió a pedir disculpas y anotó como excusa increíble: estaba afectado y sin dormir. Antes de anunciar una serie de medidas de alivio, Macri apareció en cámara visiblemente calmo, cauchado al extremo y apelando a términos como autocrítica, escuché, respeto, amor, entiendo su enojo, diálogo y otros similares que pretenden dibujar un perfil diferente al desequilibrado que se mostró tras la contundente derrota en las PASO. Como los golpeadores, Macri pide disculpas, pero se justifica porque estaba sin dormir. Como los golpeadores, promete calma, diálogo, respeto, amor y pide no aflojar a quienes le están pasando mal por el ajuste ordenado por su gobierno. Aunque parezca mentira, después de 3 años y medio de destruir el país de los laburantes, el golpeador lee un guión con frases de autoayuda y pretende que la gente con hambre, sin trabajo y empujada a la pobreza le crea. La pregunta es sencilla: ¿quién puede creer las promesas de un golpeador? Escuchando a Macri luego de las elecciones, no podemos desconfundirnos porque lo conocemos. Es el hombre justo, en el lugar justo, en el momento justo. El gobernante más soberbio que haya tenido la Argentina, pero tiene la soberbia de la oligarquía pampeana. Es Blanco Villegas de pura alcurnia. Solamente un individuo de ese palo puede referir que el pueblo se equivocó por no votarlo y pedir que quien ganó las elecciones deba hacer autocrítica. Más tarde pide disculpas y se hace el bueno leyendo el teleprompter. Después de las disculpas habla Carrió, echando más leña al fuego, con el auditorio completo aplaudiendo de pie. Estrategias de las idas y vueltas de estos 4 años. Esto no es casual. A este tipo lo colocaron ahí para algo grosso. Entonces debemos analizarlo desde ese lugar. No se quiere ir por varias razones. Porque no se quiere el derrotado, porque está convencido que lo que hace está bien, porque está persuadido que vino a ayudarnos, lo repite continuamente, porque le gusta donde está y de los privilegios que goza, y porque cree que está donde le corresponde. Por el lado terrenal,
tiene que seguir haciendo negocio con el Estado, es lo único que hizo toda su vida, y es consciente que se manejó fuera de la ley y puede ir preso. No tiene códigos, por lo tanto, cualquier cosa que haga en su propio beneficio, tanto personal como comercial, es correcto. Si colocamos todo esto en la coctelera, llegamos a la conclusión que no tiene la menor idea de entregar el gobierno, y de última, si no tiene otra alternativa, va a dejar el campo minado a quienes vengan detrás. Por lo tanto, deberíamos estar analizando cuáles son sus planes, ya que luego de lo observado a partir del domingo, podemos esperar cualquier cosa, pero ninguna buena. Vamos a analizar sus últimas acciones. La intervención en la bolsa con fondos del ANSES para crear una burbuja en los mercados el viernes antes de las elecciones, algo de lo que no hay antecedentes. No intervenir el lunes siguiente para contener al dólar y dejarlo subir un 25% en un día. Clara demostración que no le importa absolutamente nada lo que le acontezca a la gente y su vida diaria. Y cuando menciono a la gente no me refiero solo al de menos recursos, sino al comerciante o empresario que no sabe qué hacer. Con la caída de la bolsa tiró al piso a más de uno. Es un Nerón que parece disfrutar de la Roma incendiada. Total, la culpa después la tiene el que fabrica los fósforos. A esa altura me comienza a dar cierta cosquilla. Cuando en la campaña anunciaba que su plan era hacer lo mismo pero mucho más rápido, no puedo menos que pensar que el aumento de velocidad de los planes de destrucción iba a traer aparejado que la izquierda revolucionaria colaboracionista se levante como en los 70 y tome el poder de forma violenta. Y ahí debe estar la pata de la sota. Generar un hecho violento que derive en la suspensión del Estado de Derecho, un Fujimori del siglo XXI, con el apoyo internacional de la ONU y Trump. A ver si queda claro. Con el kirchnerismo, la patria socialista entra por la puerta de adelante, con el macrismo por la de atrás. El nuevo orden mundial es comunista. ¿Aún no lo entiende? Y cuando digo que es el hombre justo, calza como anillo al dedo en este momento. Y da la impresión, por lo que se publica en el exterior, que le bajaron el pulgar. Y aquí hay que comprender la lógica del sistema, ya que todos trabajan para él. Y todos los que gobernaron desde 1976 a la fecha, parto de allí porque es el comienzo de la pendiente pronunciada, Videla y de la Rúa son los de menores luces. Observando cómo terminaron, ¿por qué Mauricio debería terminar diferente? Una cosa era Franco Macri, que sabía cómo moverse en los pantanos, y otra es este Pierrot de pacotilla, que está por lo menos 10 escalones de donde él cree que está. Y no se puede transitar por la vida sin códigos. La mafia los tiene. Porque quien carece de ellos se torna muy peligroso por la inestabilidad emocional. En el caso de Macri, si le sumamos la soberbia que no querer reconocer un solo error, es más, echa la culpa a cualquiera de ellos, pone en guardia a la mafia que lo llevó al poder y hasta ahora lo sostuvo. Cuando permitió o avaló, que es peor, que se juzgue y encarcele a sus pares empresarios por hechos de corrupción en los cuales él fue socio, envió la señal que no es confiable. Ahora bien, el poder global hasta ahora no se equivocó al designar sus personeros, por lo menos en los últimos 50 años calzaron como cóncavo y convexo. Lo que lleva a pensar que sabían perfectamente con quién se estaban manejando. Y otra duda que me acosa es Cristina. Caso opuesto de Macri, una de las mentes más brillantes, independientemente para qué se usa esa mente. La menciono porque su maniobra de correrse a un lado descolocó a todos, cambió la situación, y lo peor que promovió a Alberto como capitán del Titanic, y este aceptó sin problemas. No puedo creer que no sabía dónde se metía. Y acá voy a conjeturar. Alberto aceptó porque tiene un muerto en el placar, como su sospechosa gestión en la Superintendencia de Seguros,
o porque sabe que no asume, que esto revienta antes. Rumores hay a la orden del día, y con la experiencia que uno tiene, cuando entra a funcionar la usina de rumores, es que el río empieza a crecer. Porque acá no es cuestión de ser petardista. La cosa está recontra clara. El futuro de la Argentina oscila entre la peor tragedia de la historia o congelar la situación actual, y de allí un descenso constante y gradual. ¿O creen que el sistema provocó esta destrucción de la economía, el quiebre de miles de empresas, la dolarización de las tarifas, un endeudamiento a corto plazo impagable? Es decir, crean una situación terminal para la Argentina para que a partir de diciembre vuelva a salir el sol. A mí no me cuadra esa situación. Es irreversible. Lo dije en el programa anterior, es cuestión de la gente. Vamos a ser claros, lo dije 1000 veces. Aquí no hay mala praxis ni errores, vinieron a hacer lo que están haciendo. Esta es la nueva situación social de la Argentina. Podrán tirar unos pesos para que no se ahogue, pero la sociedad de la movilidad ascendente, que se podía comprar su casa propia, vivir como vivíamos hace 40 años, se terminó. Si aceptan esto, se termina con una sociedad con 70% de pobreza en 10 años. Evitar eso significa compromiso, decisión, coraje y sacrificio, sin que se garantice el triunfo. Ustedes eligen, la diferencia es con o sin vaselina. Fue tan larga la decadencia de que las nuevas generaciones se adaptan a esta nueva realidad. Ya no toman como posible tener una casa propia, disfrutar de vacaciones, de salida de fin de semana. Se naturalizó la situación. El lavado de cerebro dio resultado. Del mismo modo que ya no se quiere tener hijos, lo que anticipa una inmigración descontrolada, tal como acontece hoy en Europa. Todo parece cerrar, pero miren alrededor. A los que se cayeron del sistema no los socorren. Observen cómo vive el 15% que entró en la pobreza en los últimos 4 años. En 10 años más tenemos el 60 o el 70% en la misma condición. El enemigo, cada paso que da, mide la reacción y la capacidad de asimilar de la sociedad. Hasta ahora parece infinita. Por lo tanto, no tiene motivo para recular. Reitero, esta es la nueva situación social de la Argentina. Si les queda algún resabio del anterior, piensen en sus hijos y nietos. Y los hijos y nietos no le echen la culpa a padres y abuelos, que es justo lo que quiere el sistema. A cada generación le toca un desafío diferente, más aún en las colonias. Si lo quieren asumir o no es la cuestión. No es repartiendo culpas que se sale adelante. En el foro dejaron este mensaje. Yo trato en lo posible de no saber más nada. Me recuesta asimilar la verdad. Me causa tristeza. Prefiero mi nube de la ignorancia. ¿Sabes cuál es la diferencia con lo que se informa? Que a vos te va a tocar igual que a todos. Pero como vos vas a ser el último en enterarte, serás el último para reaccionar. Y para entonces ya no van a quedar salvavidas. Para que vean que yo no soy el único petardista que hay por acá dando vuelta, les voy a leer un artículo de Carlos Marlatón, que un poco marca lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Que es el final de la historia. Dice Marlatón: otra vez más un gobierno que engaña y estafa al país. Macri decía en el 2015 que Argentina tenía poca deuda y que por eso debía endeudarse más, porque el ratio deuda-PDI le daba baja y entonces había que conseguir plata barata de todo el mundo y hacer subir el ratio. Lo mandó antes a Caputo a endeudarse todo lo que pudiera en todas partes del mundo. Mandó a Vidal a hacer lo mismo con la provincia de Buenos Aires y a Sturzenegger le dio vía libre para endeudar al Banco Central hasta el infinito. Se patinaron toda la plata tomada y cuando llegó el momento de repagar, las deudas no pudieron.
y fueron al Fondo Monetario a que les prestara 57.000 millones adicionales que también se gastaron para darle salida barata de Argentina a sus amigos del mercado y a ellos mismos. Caputo estuvo de los dos lados del mostrador en estos años, o sea, vendieron los dólares del Fondo Monetario en vez de guardarlos para pagar las deudas que vencen. Es inimaginable un mayor grado y una mayor magnitud de corrupción, la corrupción financiera cuyas consecuencias se trasladan de modo directo al pueblo explotado. Lo de las calificaciones de riesgo es otra payasada. Ahora viene a degradar la deuda, señores. Cuando Macri fue al Fondo Monetario, en todo caso, debieron haberlo hecho. Pero claro, Macri es de ustedes y no podrían afectarle la campaña electoral. Debe hacerse justicia con toda esta estafa y vamos a operar en consecuencia, porque esta vez nadie se la va a llevar de arriba, manga de chorros. En las próximas semanas se reiterarán las calificaciones hasta llegar a la letra D de default. Me preocupo que en el peronismo, que está actuando con grandeza y responsabilidad histórica, no se admita todavía que el default completo de deudas públicas y privadas en pesos y en dólares nacionales y en provinciales es inexorable y es el camino que sigue, guste o no. El gobierno de Macri seguirá con cepo cambiario, con hiper y con default. Queda poco tiempo. Los argendólares se confiscarán y los pesos argentinos de papel serán inconvertibles contra el dólar, con irrelevancia del tipo de cambio. En las últimas 4 semanas las reservas bajaron 6.370 millones de dólares. Se analiza poner un tope de compra de 50.000 dólares y se postergó el pago de una deuda con bancos. Las advertencias fueron debidamente presentadas. Fitch y Standard & Poor's le bajaron la nota a la Argentina por riesgo de default. Carlos Malatón. Ante la situación actual del país y la profecía de Parravicini, donde habla de que Argentina tendrá su revolución francesa, he tratado de buscar puntos de coincidencia entre ambas situaciones. Cuadro de situación de 1789. Deudas del reino, alto precio de la comida, sansculotes burgueses, comunistas, liberales, anarquistas y el pueblo que se cansó de pedir pan y pidió sangre, un Robespierre jacobino liberal, tercer estado, un Paul Barras, un jingoísta degenerado, un Luis XVI, un tonto oligarca, una ley de sospechosos enemigos de la nación pueblo, 2 facciones, una que cae, los Girondins, una amenaza extranjera a favor del rey, un Lafayette y un Napoleón. Hay muchos actores, principales 3. Estos interactúan. El rey es un ser sin empatía que contempla solo la deuda del Estado, un hombre de palacio. Robespierre, un reformista jesuita anticlerical, populista liberal, movido por sed de poder a las trompadas con la asamblea apoyador de la causa popular ajustada a sus parámetros. El actor principal de la revolución, ya que esta en sí una purga de opositores, un hombre de biblioteca iluminista de salón. Robespierre creó un culto del que hizo Mesías. Castigar es clemencia, perdonar es barbaridad. Napoleón, creador de un nuevo código pensado para durar mucho, visión imperialista, expansionista, orden social, la ciencia y excelencia militar, un loco que le daba igual dormir en un palacio que debajo de un árbol, un absoluto estadista. Cada uno tiene que hacer un examen de conciencia y de vida, qué somos, qué hacemos, qué hemos hecho, y a partir de eso saber qué papel nos asigna la historia. No creo que sepamos el destino, tal vez no tengamos ninguno, tal vez terminamos al costado de un camino junto a enemigos ocasionales. Lo que sí podemos saber es nuestro papel en esta opereta que plantea la historia, que se parece a la Revolución Francesa. ¿Somos Luis XVI? ¿Somos Robespierre? ¿Somos Saint-Curat? ¿Somos Napoleón? ¿Quién es quién? Si podemos y si nos compete elegir, entonces tenemos que ser Napoleón y no de Robespierre. Esto es, pretender no poder, sino excelencia, calidad, saber.
Tenemos que ser los que calculan, estudian manuales, fotos, mapas por hora, horas y horas. Y si el viento de la sierra da nuestra cobija, pues hay que aceptarlo. Napoleón, Clausewitz y otros menos conocidos nos enseñaron cómo el ver, el saber, el equilibrio, el número decide una guerra, y no la sangre. Así les digo a las gentes buenas que dejen a otros competir por el rol de Robespierre, y que hagan de jacobinos y lo sigan y vayan cortando cabezas. A lo de la primera hora habrá que dejarlos que se maten por el poder, porque van a faltar pan, van a pedir pan, y van a dejar de pedir pan para pedir sangre. Y no voy a ser hipócrita, todos somos anculates, todos queremos verlos a todos muertos guillotinados, y cómo no, con justa razón, basta pensar el daño que han hecho. Con esto se capitalizan los liberales, porque ante el peligro el pueblo se aferra a un líder. Con todo este miedo al default, la banda de elegidos por el sistema está creando centro de gravedad para la autoridad civil designada, cuando la élite global se haga cargo formalmente del poder. ¿Lo entienden, no? ¿Se lo repito? Con esto se capitalizan los liberales, porque ante el peligro el pueblo se aferra a un líder. Con todo este miedo al default, la banda de elegidos por el sistema está creando el centro de gravedad para la autoridad civil designada cuando la élite global se haga cargo formalmente del poder. ¿Los Kirchner festejan porque tienen un plan de escape? ¿O ustedes creen que no saben que se embarcaron en el Titanic? ¿Y los chinos festejan porque esos son los que se alimentan de la crisis? Miren, Argentina va camino a la quiebra. Eso ya asomó en el horizonte el lunes postelectoral. El tema es que la banca internacional busca a quién culpar de la próxima crisis. Eso ya lo dije yo. Esto es como una demolición controlada. Están por ver de qué lado meten las cargas. Ellos no se van a hacer cargo. Por eso yo lo dije la vez pasada. Van a tratar de que el default lo hagan los peronistas, no Macri. Si los liberales no se van a hacer cargo de esto. Recuerden lo que les dije hace unos días respecto a esta sociedad. Una tremenda piña justa y necesaria. Castigo no es clemencia, sino su contrario, tanto más bárbaro que el delito. Como consecuencia directa, un régimen que promete castigo es peor que aquel que pretende desplazar. Nuestra libertad está en el orden y en la disciplina. Nuestra justicia es solidaridad. Siempre hablo de sentido común. Vamos a ver lo que yo entiendo por sentido común. Todos los referentes políticos tienen relación con el mundo financiero multinacional que destruyó el país. La mayoría de esos consorcios financian la izquierda y la derecha. Otra muestra más del pacto. Si las masas no dejan de seguir a esos farsantes, vende patria, no hay salida. Volviendo a la gente. ¿Cuál es la ideología para generar un ambiente de justicia y libertad donde todos posean un trabajo que le permita vivir confortablemente, recibir una educación correspondiente y disfrutar de un buen sistema de salud, además de tener los medios para gozar de sus horas libres? La única ideología es la del sentido común, la de pensar en la defensa de los intereses nacionales, la de tomar la nación como un conjunto perfectamente integrado de norte a sur, y analizar que si la República Argentina no cayó más aún, es porque es un territorio rico poblado de gente inteligente, y lo que debemos hacer justamente es poner a la nación en la cultura de sus cualidades y no a la altura de sus defectos. Todos debemos dejar de lado el egocentrismo que yo tengo razón y quien piensa diferente es mi enemigo. Aristóteles dijo hace 2000 años que lo que es bueno para el conjunto necesariamente tiene que ser bueno para el individuo. No podemos seguir revolviendo el pasado porque no tiene fin. En él hubo ataques arteros a inocentes que fue devuelto con terrorismo de Estado. Un sector de la población que se alzó en armas contra un gobierno militar y terminaron volteando un gobierno constitucional a 7 meses de las elecciones.
Un juego siniestro de espías y traidores, donde nadie sabía quién era el otro. Ambos bandos descendieron a lo más bajo del instinto humano, con torturas que nos retrocedieron en la historia y militantes que traicionaron a sus propios compañeros. Niños arrancados de sus padres y niños que murieron en atentados delante de sus padres. Familias destruidas por ambos lados, odios por doquier. ¿A dónde queremos regresar en la historia? Si empezamos a buscar responsables, vamos a encontrar tantas agachadas de uno y otro lado que se van a ir encadenando hasta llegar a Moreno y Saavedra. Y mientras volvemos la historia, nuestro país sigue cayendo, nuestros hijos se mueren de hambre o nos abandonamos hacia una aventura muchas veces terminada en dolor, y la población entera sumida en una crisis depresiva. O queremos regresar al bombardeo de la Plaza de Mayo, a los fusilamientos de 1956, al Plan Conintes, a la Noche de los Bastones Largos, a la masacre de Seiza de 1983, al terrorismo del 69 al 75, a la represión del 76 al 80. La historia hay que estudiarla para evitar que se repita. Una nación va quemando etapas en el camino a su destino. Cada etapa consume vidas inocentes, traumas sociales. Quemar esas etapas significa aprender de ellas, determinar sus causas y efectos. Volver a abrir esas heridas décadas después, cuando ya estaban en vías de cicatrizarse, es ir contra la historia de la humanidad. Basta ver cómo reaccionaron los países que vivieron procesos similares o peores y que hoy son de primer mundo o caminan hacia ellos. No enterrar nunca a los muertos y seguir revolviendo sus huesos es la demostración cabal de la incapacidad de un pueblo para aprender las consecuencias de los distintos procesos y de ineptitud para generar nuevas ideas. Nadie que viva en el pasado ingresa al futuro, ni siquiera puede sostener el presente. Lo que debe hacer una sociedad es analizar cómo pudo generar individuos de la calaña que produjo, no solamente en la calidad, sino en la cantidad. En un país donde convivieron pacíficamente durante décadas ciudadanos de diferentes credos y razas, ¿en qué momento se generó tanto odio para que se cometa un atentado donde muere indiscriminadamente gente inocente o se acribilla a balazos a un señor porque visto el uniforme junto a su hija de 4 años y frente a la esposa y la otra hija? ¿Quién instruyó a quienes torturaban y violaban a mujeres embarazadas y luego le agarraban a sus hijos? ¿Y todo para qué? Para que el poder internacional se quedara con todo. Nuestro libro de Nacional, de Martín Fierro, dice claramente que si los hermanos pelean, los devoran los de afuera. No echemos la culpa a nadie, nosotros generamos nuestro propio destino. Esta es una sociedad enferma, que vive profanando cementerios como si fuera el culto a la necrofilia. Buscando la justicia en el pasado no nos garantiza que en el futuro no vuelva a acontecer lo mismo, y con más virulencia, porque los actores del futuro, conociendo las respuestas, no van a querer dejar huellas ni testigos. El general San Martín en 1829, cuando regresó para poner su espada a la lucha contra el Brasil y observó la guerra civil, le dijo: cuando hay dos bandos irreconciliables, todo se termina cuando uno aniquila al otro. Eso nos llevó 40 años de guerra civil y parece que aún no terminó. Cuando un grupo dirigente se propuso independizarse de España, lo logró. Cuando otro se propuso mantener unido el territorio, pudo hacerlo. Cuando otro propuso poblar la nación e intentarlo en el mundo, triunfó en su objetivo. Cuando otros se propusieron las conquistas civiles, lo consiguieron. Los que trataron de elevar el nivel de la población también lo lograron. Cada vez que alguien cortó uno de esos procesos e intentó regresar al pasado, el país se atrasó y terminó en un baño de sangre. ¿Hasta cuánto vamos a seguir ignorando la historia y no aprender de ella? ¿Cuál es el límite de la sangre que estamos dispuestos a entregar? ¿Cuánto más de nuestros hijos vamos a ofrendar? Ninguna nación sale adelante sobre la base del odio y la revancha, como tampoco crece sin independencia de criterio. Los argentinos nos encontramos ante la encrucijada final. O nos ponemos codo a codo con los dientes apretados a pelear por nuestro futuro,
¿O seguiremos litigando en el pasado hasta enterrar a nuestros muertos, para luego profanar sus tumbas? Voy a seguir hablando del petróleo de Malvinas. Sigo insistiendo con ese tema, que es la raíz de todas nuestras desgracias. Ahora nos estamos dando cuenta. Hay muchos números, pero yo lo voy a decir lentamente para que tomemos conciencia de lo que estamos hablando. ¿Y a cuánto asciende el saqueo sobre nuestros recursos naturales? Primero hay que confirmar lo de la buena calidad de ese petróleo. Según comunicados, el petróleo argentino vale 5% menos que el Brent, por la proyección de precios que tienen para los próximos años. Brent es el Mar del Norte, ¿no? Ese petróleo de la cuenca monetaria está tasado 15% arriba del promedio proyectado. Otra cosa curiosa es la similitud entre estudios hechos en los años 90 y los hechos en la última década. Hay una consistencia de la calidad. Ya en la época se hablaba de petróleo dulce y ligero de 40 grados API, el primer petróleo, y 20 grados API el último. Asimismo se establece bajo tenor de ácido sulfídrico, sea para petróleo que para gas. El petróleo de Malvinas tiene 0.21 de sulfuro. Esto lo coloca junto al petróleo nigeriano entre los más dulces del mundo. El mejor Brent tiene 0.4. Debemos considerar que no es solo cuestión de calidad, sino la extracción y transporte que hacen los ingleses, con un costo de extracción de $50 por barril. Hoy estarían 55 Falkland contra 58 del Brent. Pero el Brent, ellos los tienen a pocas millas. El petróleo argentino está del otro lado del mundo. A esto se le suma el costo de refinar, que es entre 10 y 40 por barril. Menor la cantidad de crudo, mayor el costo de refinar. Así que confirmamos primero lo de la calidad. Ese petróleo es calidad comparable al Brent del Mar del Norte. Luego hay que mencionar el valor estratégico, sea para el sector energético que para el monetario. El petróleo no es solamente oferta y demanda, mueve toda la industria. El petróleo Brent le deja márgenes exiguos de ganancias por periodo que se explota a pérdida y por una necesidad estratégica. El único petróleo que produce dinero es el árabe, que tiene $9 de costo al barril. En cuanto a la beta León Marino, debemos confirmar lo dicho y ampliar. Para abril del próximo año se terminarán de hacer los pozos, en total 18, 11 extractores y 7 inyectores. Se explotarán 60.000 barriles diarios hasta el 2026. Luego pasarán a 14 pozos, 8 extractores y 6 inyectores, que producirán hasta 120.000 barriles por día hasta el 2031-32. Y luego seguiría secando hasta llegar de ser rentable ya por el 2045-2055. Repito, del informe anterior de la zona León Marino, donde habría 1.7 billones de barriles comprobados, un reservorio bien mapeado de petróleo cercano y de alta calidad. En el área de Cuenca Norte Malvinas se totalizaron 22 zonas conocidas explotables. Beverly, 20 millones de barriles. CBD, 75 millones. Héctor, 30 millones. Join Este, 90 millones, entre otras. Y se delimitaron, además de León Marino, otras 4 áreas en una base de 1 billón de barriles, cada una explotables a corto y mediano plazo. Cuenca Este y Sur de Malvinas, que comprenden los complejos Cercilia, Diomedía y el complejo Cretáceo Sur. Reastack, 3.1 billón de barriles inmediatamente recuperables, de un total de 11 billones. Recordemos en este punto que las reservas de vaca muerta equivalen a 16 billones de shale no convencional. No tomo conciencia. Rindon, 1.500 millones de barriles. Wilson, 733 millones de barriles. Cuenca Sur de Malvinas. Taroa, 3.5 billones de barriles totales, con 1.4 billones inmediatamente explotables. Humbach, un mínimo de 1.1 billón de barriles como parte del complejo Diomedea. En este cayó una zona inmediatamente recuperada y de alta calidad Stingray, con 270 millones de barriles.
Scotia, 1060 millones de barriles. Hero, 1100 millones de barriles. Darwin, 265 millones de barriles. Starfish, 400 millones. Inflexible, 250 millones. Resto del complejo Cretáceo Sur, que incluye 3 zonas, casi 1000 millones de barriles. Siempre estimaciones de cantidades recuperables. Y esto es hablando de petróleo. Luego está el gas natural, que se ha encontrado en absurdas cantidades. Hay muchos secretos al respecto. Los estudios comenzaron en los años 90, la investigación activa comenzó en 2005, desde entonces ha habido perforaciones de gran éxito, la prensa se interesó en 2010. Hay muchas compañías que han dejado la zona sur para concentrarse en las 22 áreas de la cuenca norte de Malvinas. En cuanto a gas, habría entre 3 y 5 trillones de pies cúbicos extraíbles sobre 30 totales. Esto es 15 veces Vaca Muerta. Hay que recordar que Vaca Muerta tiene 300 billones de pies cúbicos, que no es de fácil extracción. Capacidad de 20 millones de metros cúbicos por ello durante 20 años. Además, la zona contendría entre 125 y 1000 millones de barriles de condensado. En la cuenca sur de Malvinas, Stevin, se encontró buena cantidad de gas, pero se abandonó por no poder controlar la presión. Toroa, junto a una inmensa cantidad de petróleo calidad Brent, se encontró gas condensado de alta calidad. Darwin, 2.3 trillones de pies cúbicos de gas con 263 millones de barriles de condensado en una beta a 2600 en un área neta de 68 metros. Son los únicos hallazgos emitidos por la autoridad de las islas. Scotia habría hasta 10 trillones de pies cúbicos de gas que no se puede explotar debido a excesiva presión y baja calidad. Es el equivalente a 33.3 veces Vaca Muerta. La Ligo, varias zonas de gas natural que llegan a los 4000 metros y totalizarían un reservorio gigantesco de más de casi 350 pies netos, equivalente a 100 trillones de pies cúbicos. Para hacerse una idea, las reservas totales americanas de gas superan los 22 trillones de pies cúbicos. Esto es más que las reservas totales de gas americanas. De otra fuente se señala la zona de la Loliga como 28.2 trillones de pies cúbicos de gas. Hay que señalar que la autoridad de las islas también clasificaba la zona Humbag como comercialmente no viable, pero resultó con 1100 millones de barriles. Hace falta poner en claro, a ver si no hace esta comparación, Hace falta poner en claro que cuánto representan estos miles o millones de barriles que son la sangre de los estados. Alemania emplea 2.500.000 barriles por día, Brasil 3 millones, Japón 4 millones, Estados Unidos 20, el Reino Unido necesita 1.500.000. Solo las áreas ya explotadas de la cuenca norte de Malvinas podían abastecer al Reino Unido por 30 años. ¿Escucharon? Solamente las áreas ya explotadas de la cuenca norte de Malvinas podían abastecer al Reino Unido por 30 años. Estamos hablando de una parte de un área. Existen otras 5 áreas cercanas, Malvinas y Mar Argentina. No hay otras áreas muy exploradas en el sur, Atlántida, Georgia, Orcadas, Sandwich. Esto es solo petróleo sin controlar el gas natural. Argentina emplea 700.000 barriles diarios. Desde el año 2000 la producción viene cayendo cada año y las importaciones aumentando junto con el precio. Hoy Argentina es el segundo más caro de América y arriesga desabastecimiento. Inversamente, las ganancias de las multinacionales se han multiplicado. ¿Escucharon este dato? Hoy Argentina es el segundo más caro de América y arriesga desabastecimiento. Inversamente, las ganancias de las multinacionales se han multiplicado. Estos son los números de esta Argentina a medias. Una Argentina como nación hegemónicamente desarrollada, esto es, dueña de los cielos y mares, va a necesitar sobre la base de 10 veces esta cantidad, 7 millones de barriles diarios. Lo dicen los números, los yacimientos ya descubiertos operados por tecnología convencional pueden proveer en exceso esa cantidad. El esfuerzo es titánico. No estamos hablando de dinero, estamos hablando del futuro del mundo. Ningún político habla de esto.
no es tema de campaña absolutamente de nadie, desde lo que se dice nacionalista hasta lo de izquierda que se cansan de hablar de colonialismo. Cuando hablemos de santas cifras con tantos ceros, luego de observar el comportamiento de las multinacionales petroleras, ¿cuánto cree que valen para ellos un submarino con 44 tripulantes? ¿Será por esto que nadie habla en campaña del petróleo en Malvinas y de Ver San Juan? Hay un artículo de Jorge Elbaum que lo tituló Bolsonaro y sus 1200% en Itaipú. La ola de mandatarios neoliberales en América Latina se vio impulsada por discursos moralistas y republicanos sostenidos por compromisos con la transparencia institucional y el repudio a la corrupción estructural anidada al interior de sus países. Esa sobreactuación de sus protagonistas se vio sin embargo ensombrecida por la emergencia de repetidos escándalos que han tenido como responsables máximos a los empresarios, devenidos presidentes, y a sus más íntimos colaboradores. En el caso de la represa binacional de Itaipú, recientemente se descubrió una negociación secreta entre las más altas autoridades que llevó a los parlamentarios de ambos países a iniciar investigaciones sobre negociaciones incompatibles con sus respectivas funciones gubernamentales. El negociado hecho público durante la semana última incluyó la redacción de cláusulas secretas que fueron develadas luego de la denuncia del titular de la Administración Nacional de Electricidad, Pedro Ferreiro, quien se negó a aceptar la comercialización de energía hidroeléctrica excedente producida por la represa binacional de Itaipú a una entidad privada ligada a la familia del presidente brasileño. Dichos megavatios sobrantes iban a ser adquiridos del lado brasileño a un valor de $6, cuando la cotización en el mercado ronda los 40. Una vez incorporados a la red por la empresa brasileña Leros, ligada a Bolsonaro, sería vendida a un precio de 80 el megavatio, registrando un potencial y módico beneficio del 1200%. La compraron a 6 y la vendían a 80. Una investigación del diario guaraní ABC Color puso en evidencia que el embajador paraguayo Federico González, intermediario entre la empresa Leros y Ande, presionó al titular de esta última para que se convirtiera en cómplice respecto al silenciamiento de las cláusulas secretas del convenio firmado en mayo último por los presidentes Abdo y Bolsonaro. Las tratativas confidenciales, caracterizadas como sigilosas, fueron conducidas por bajo la supervisión del presidente Mario Abdo y su vicepresidente Hugo Velázquez, quienes buscaron beneficiar al ex militar devenido presidente de Brasil. La articulación entre Rodríguez y los máximos mandatarios se hizo evidente luego de la difusión pública de los intercambios de mensajes de WhatsApp expuestos por los medios de comunicación guaraníes y brasileños. En dichas comunicaciones se puso en evidencia la presión ejercida por Abdo al titular de Ande, quien advertía que la firma de dicho convenio suponía un acto ilícito e implicaba una pérdida de más de $200 millones para sus conciudadanos, que deberían pagar la energía con un sobrecosto inaudito. En el caso guaraní, el escándalo ya ha generado la renuncia del canciller Ruiz Castiglione, el titular de la Administración Nacional de Electricidad Pedro Ferreira y el director técnico de Itaipú José Sánchez Figuería, entre otros funcionarios. También se encuentra en etapa de resolución la conformación de la unidad legislativa de 5 miembros que tratará el juicio político a las máximas autoridades gubernamentales bajo la acusación de traición a la patria. En marzo de 2018, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció de forma indeclinable luego de ser impulsado por vínculos espurios con la empresa Odebrecht y acusada simultáneamente por la compra de votos en el Congreso. En Brasil, una gran parte de los políticos confrontados por el golpe de Estado contra Dilma Rousseff fueron condenados por malversación de fondo, cohecho, fuga de capitales y enriquecimiento ilícito. Entre ellos a Michel Temer, quien sucedió a la dirigente del PT. Por su parte, el magistrado que dispuso la detención de Lula, Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno de Jair Bolsonaro, es investigado por la prevaricación en relación con las imputaciones dictaminadas contra el líder metalúrgico. En el caso de la Argentina,
las sospechas hacia el gobierno macrista se vinculan con las operaciones realizadas por el Poder Ejecutivo junto a periodistas, servicios de inteligencia y delegaciones diplomáticas extranjeras cómplices en la configuración de imputaciones judiciales ficticias destinadas a encarcelar a opositores políticos. A estos antecedentes deben sumarse la denuncia de tráfico de influencias y los constantes conflictos de intereses habilitados por sus inversiones familiares en sectores energéticos claves de la economía local. En Colombia, los cruzados del republicanismo neoliberal acumulan imputaciones por homicidios y desapariciones ejecutadas bajo la más astuta pasividad oficial. Desde que asumió Iván Duque, se contabilizan más de 130 dirigentes sociales asesinados y la virtud institucional anunciada tampoco parece acompañar su gobierno. El 71% de sus consultados en una encuesta diseñada por Gallup sugiere que desde el inicio de su gobierno los afectados de corrupción se han visto agravados. Estos son los neoliberales que vinieron a terminar con la corrupción de los populistas. Y acá tienen todavía un 30 o un 40% de la población que los avala. Una cosa cortita que publicó Sputnik, interesante, porque esto se viene acá. El Ministerio de Exteriores de Rusia reveló un plan para entrenar a supuestos refugiados venezolanos en una base militar británica en Guyana. A ese lugar han sido trasladados ya decenas de supuestos refugiados venezolanos, pero lo cierto es que se trata de gente que llegó a ese lugar para recibir entrenamiento e integrar grupos de sabotaje y espionaje, dijo la portavoz de la Cancillería de Rusia, María Sojorova. Indicó que los británicos están culminando la construcción de esa base militar en una de las islas en la desembocadura del río Esequibo, presuntamente con el pretexto de combatir el contrabando de armas y drogas. La excusa de siempre, ¿no? La diplomática alertó que el objetivo final es desplazar esos grupos en territorio venezolano para desestabilizar la situación y perpetrar actos terroristas. En diciembre de 2018, el ministro británico de Defensa entonces, Gavin Williamson, confirmó que el país monárquico buscaría establecer nuevas bases militares en el Caribe una vez que abandone la Unión Europea. Venezuela y Guyana mantienen una disputa por la región del Esequibo desde 1966, aunque las tensiones comenzaron en 1899, cuando Venezuela fue despojada de 160.000 kilómetros cuadrados a través de lo que el gobierno denomina como el lado arbitral de París, donde el Reino Unido entregó a Guyana esa parte de su territorio. Señaló que los medios de comunicación dominantes, mayormente estadounidenses, constantemente difunden acusaciones contra Venezuela de ser una de las mayores narcoamenazas para Estados Unidos, algo que autorizó la democrática rusa, totalmente absurdo. Recomendó a esos medios consultar los informes de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los datos de las organizaciones no gubernamentales y el informe anual del propio Departamento de Estado norteamericano. Si leyeron esos informes, estaría claro dónde se encuentran los principales países proveedores de las drogas en el hemisferio occidental, pero no es Venezuela. Aunque los medios, en primer lugar estadounidenses, inventaron y propagan activamente que precisamente Venezuela es el culpable de todos los males en la región, subrayó. Yo siempre dije lo mismo esto. ¿Hablan de la droga? Pregunten a quién la maneja y cuál es la función de la DEA en todo el circuito. En este desbande generalizado en el gobierno de Macri y la caravana de ratas abandonando el barco, cabe preguntarse, mirando hacia el futuro, cuál es el papel que va a jugar Alberto Fernández. Si bien el mensaje es que no es buena la confrontación, ¿quién puede garantizar honestidad? ¿Se puede confiar en Mañeto luego de todo lo que dijo e hizo el grupo Clarín en contra de los Fernández? Mentiras, difamaciones, campañas incluidas. Y encima se reúnen en el diario Clarín, no en la oficina de Fernández en la calle México. ¿O era para recordar los viejos tiempos cuando Alberto y Néstor salvaban al grupo Clarín y autorizaban la función de multicanal y cablevisión? Un empresario como Galperín, que durante años promovió la flexibilización laboral, ¿ahora se acerca? ¿Con qué condiciones? O Cabrales,
que insultó a la gente más de una vez con su soberbio. O Midrin le va a decir que especifica las tarifas. Por citar algunos nada más. O quizá que los viejos dueños de YPF y Repsol le hayan avisado a Midrin que Alberto fue lobista de ellos. De los periodistas ni hablemos. De destilar mierda, ahora quieren oler a jazmín. ¿Les va a creer que se equivocaron? ¿Está convencido Alberto Fernández que con colocar la otra mejilla todo se arregla con esta sarta de mafiosos que asolaron al país durante 4 años? ¿Va a mezclar el agua con el aceite? ¿O a blanquear la situación que tanto la derecha como la izquierda son la misma cosa? ¿Realmente puede confiar en esos empresarios que durante 4 años bastardearon y mandaron a la pobreza a millones de personas sin importarle nada si tenían para comer o para pagar los ansiolíticos que debían tomar por la situación que estaban atravesando? ¿O no tiene problema con ellos, ya que fue lobista de las empresas y recaudador de la campaña de Duhalde en 1999? ¿Puede confiar en el Fondo Monetario, que le permitió a Macri cualquier cosa con tal de que no ganara él? ¿Ese mismo fondo que ahora dice que no va a venir a Buenos Aires a auditar porque no están dadas las condiciones? Más que rara la estrategia del sistema, imposible. Quieren negociar con autoridades con el agua al cuello. El Citicorp lo invitó a Nueva York. Vaya Alberto, es buena gente, siempre nos ayudaron. Es bueno recomponer la vieja relación que tuvo usted con los Clinton. Argentina ingresa en anarquía. Ya no hay gobierno. Se han convertido en la banda de Alibaba, que se van a llevar hasta las piedras y le dejan a los que vengan el camino completamente minado. El default, la hiperinflación, el quiebre del Estado está mucho más próximo de lo que se cree. No lo digo yo. Lo comentan en todo el mundo. El desfile de ratas que se pasan de un lado a otro es gigantesco. Los Fernández lo aceptan sin problemas. Bienvenido al caballo de Troya. Si Alberto considera que ese es el camino, lo menos que puede hacer es mostrarse en entrevistas públicas con todos los mafiosos con los que está reuniendo. Somos lechuzas cascoteadas en eso de las reuniones secretas. Siempre terminamos pagando una fiesta donde no nos invitaron. Tenemos el derecho a ver al menos el tamaño del pene. Nuevamente van a empomar al pueblo argentino, arreglando entre todos los que nos llevaron a la ruina. Yo sé que a la gente no le gustan los mensajes confrontativos, pero los que manejan el mundo saben que colocando a los argentinos al borde del abismo firman cualquier cosa, aún con tinta china. Total, el que firma no paga. Chao Macri. Buen día Alberto. Chao Alberto. Buenas noches.